Este video corresponde a la solución del ejemplo número 4 del capítulo de geometría del curso de razonamiento lógico matemático. Este ejemplo, básicamente nos dan primero una figura en la que consiste en un rectángulo ABDC, el cual dentro de él tiene una parte sombreada, ¿verdad? Que es en este caso la verde. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Dice que en la figura anterior el punto E es el punto medio del segmento AB. ¿Qué quiere decir eso? Pues podríamos saber que, concluir que este segmento AE es, es igual o tiene la misma distancia del segmento EB. Además, la medida de BF, que BF está por acá, es 1/3 de la medida de BD, que es el segmento de abajo. ¿Okay? Ahora, dice que si el área del rectángulo es de 10 metros cuadrados, ¿okay? Nos preguntan que cuál es la región del área sombreada EBFC, ¿okay? Que sería en este caso pues toda esta área que está acá, sombreada. Entonces, bueno, este es un problema en el que tenemos que trabajar con distintos datos, ¿verdad? Uno de los datos, ¿verdad? Que es muy importante es este que está por acá, que dice que el área es de 10 metros cuadrados. Entonces, básicamente una forma de interpretar este 10 metros al cuadrado es que quiere decir que, bueno, nosotros sabemos que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, pero nosotros no tenemos ni la base ni la altura, siempre tenemos que es un 10. ¿Okay? Entonces acá la decisión es nuestra de tomar una base y una altura tal que al multiplicarla nos dé 10. Por ejemplo, podríamos tomar que la base mide 5 y que la altura mide 2 y esto va a ser igual a 10. Podríamos tomar incluso que la base mide 4 y la altura mide 2.5 y así. Ok, esto igual nos daría 10. Ok, entonces acá es decisión de nosotros tomar las medidas del rectángulo simplemente mientras se mantenga que el área sea de 10 metros cuadrados, porque es lo que el enunciado nos dice, no nos da ninguna medida de ningún segmento. Por ejemplo, bueno, yo lo voy a hacer con una base de 4 y una altura de 2,5. Eso me va a dar 10. Entonces, por ejemplo, en concreto, esta distancia de acá va a medir 2,5 y esta distancia de acá abajo va a medir 4. Ok, 4 metros y 2.5 metros. Ahora, bueno, ya esos podemos deducir algo. Entonces, ahora lo ideal en este rectángulo para poder calcular esta área, si ustedes ven, no hay ninguna fórmula, ¿verdad?, para poder calcular este polígono. Si vemos, es un polígono a 4 lados, pero no es ni un rectángulo, no es un cuadrado, es más bien como un rombo, ¿verdad?, allí, pero no es ni siquiera simétrico. Entonces, acá lo que yo propondría para realizar este ejemplo es calcular el área total, calcular el área 1 y calcular este que es el área 2. ¿Cuál va a ser el área 1? Va a ser este triangulito de acá. ¿Y cuál va a ser el área 2? Va a ser este otro triangulito de acá, porque nosotros sí sabemos calcular las áreas de un triángulo. ¿Ok? Primero eso. Luego, ¿cómo hacemos para calcular esos triángulos? Por ejemplo, el triángulo 1, vamos a ponerle aquí en rojo, ponemos en rojo 1, área del triángulo 1 va a ser la base, que por ejemplo podemos tomar la base esta de acá arriba, que sabemos que mide ¿cuánto? Mide 4. Entonces la base sería 4 y la altura pues sería el segmento AE, que sería este de acá. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sabemos que AE es la mitad de 2.5. Entonces básicamente multiplicaríamos por 2.5 dividido entre 2.
que esta sería la altura del triángulo 1. Si resolvemos eso, tendríamos el área del triángulo número 1. Que vamos a ver, eso nos daría 5 medios. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el área del triángulo 2? Que vamos a ponerlo en azul. El área del triángulo 2, resulta que sabemos su altura, ¿verdad? Su altura sería este de acá, pero todavía no conocemos su base. ¿El problema qué nos indica? El problema nos dice que además la medida de BF, ¿okay?, que es este que está por acá, es 1/3 de la medida de FD, de BF, perdón, de BD, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces BF es 1/3 de todo el segmento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos saber cuánto es 1/3 de 4, entonces nosotros lo que vamos a multiplicar es 1/3, vamos a poner por aquí, 1/3 por 4, y eso nos daría pues el resultado de que mide el segmento BF. Claramente 1/3 por 4 pues va a ser 4/3. ¿Ok? Ahora, si esa parte mide 4/3, ¿cuánto va a medir entonces la parte de BF? ¿Ok? Recuerden que esto es 1/3, es decir, aquí esto debería medir entonces 2/3. ¿Por qué? Porque si esta mide 1/3 y esta otra mide 2/3, eso va a medir en realidad en total 1, que ese es el segmento completo. Entonces, básicamente, a lo que me refiero es a esto. Cuando hablamos de 1/3, por ejemplo, podemos verlo como que dividimos una recta en 3. Entonces 1/3, 1/3 y 1/3. Y vemos que este primero 1/3 que está acá es el segmento BF. ¿Ok? Entonces el segmento FD va a ser ¿cuánto? Va a ser la suma de 1/3 más 1/3. ¿Que sería cuánto? 2/3 del total. Pero ¿cuánto es el total? El total es que mide 4 metros, entonces eso lo multiplicamos por 4. ¿Lo ven? Entonces si eso mide 2/3 y lo multiplicamos por 4, me va a dar esa medida. ¿Y cuánto es eso? Va a ser 8/3. ¿Ok? Yo quiero saber cuánto es 2/3 de 4, entonces lo que hago es multiplicarle el 2/3 al 4 y eso me va a dar 8/3. Entonces esa va a ser la medida del segmento FD. Sería entonces acá 8/3. Bien, entonces resulta que ya tenemos la base y la altura del el segundo triángulo. Aquí me disculpan, aquí tengo un error aquí. Esto era dividido entre 2, pero el resultado sí está bien. Entonces ahora vamos con el otro, que entonces tenemos que la base sería 8/3 por la altura, que sería 2,5, lo dividimos entre 2 y eso resulta que nos va a dar 10/3. Ok, esto lo vamos a cerrar por acá nada más para que quede ahí la nota. Entonces resulta que ya tenemos el área del triángulo 1, ¿verdad? Que lo vamos a pintar en rojo ahí. Vamos a ver que es este que está por acá. Y tenemos el área de este que está por acá. Entonces el truco acá es básicamente, o lo importante es ver que si hacemos el área total, que lo voy a escribir en negro, el área total, ¿verdad? Que es básicamente el área de todo el rectángulo, ¿sí? El área del rectángulo menos el área del triángulo 1 menos el área del triángulo 2 va a ser que si al rectángulo completo le quita el área en rojo y el área en azul, me va a quedar ¿quién? Me va a quedar el área que está sombreada en verde, ¿ok? Que es la que andamos buscando, EBFG. ¿Ok? Entonces esto es lo importante.
Entonces, vean qué sencillo que es. El área del rectángulo total, el ejercicio nos dijo que eran 10 metros cuadrados. Si le restamos el área 1 del triángulo 1, 5 medios. Si le restamos el área del triángulo 2, que es 10 tercios, eso va a ser el área sombreada que estábamos buscando. Si nosotros hacemos esa resta, vamos a encontrar que el área que andamos buscando va a ser igual a 25 sextos, que es aproximadamente 4.16. ¿Okay? Si quisiéramos dar una respuesta, ¿verdad? Pues sería el área sombreada, escribámoslo en negro, el área sombreada mide, ¿cuánto? 4.16 metros cuadrados. ¿Okay? Entonces aquí lo importante es ver que esa área sombreada no tengo ninguna fórmula para calcularla, ¿okay? Porque es un polígono, ¿verdad?, irregular. Sin embargo, nosotros tenemos ahí dos triángulos que le podemos restar al rectángulo y poder averiguar esa área que sobra o esa diferencia. ¿Ok? Y así es como se resolvería este problema o este ejemplo.